La disolución de la distancia entre ser y deber ser equivale a la disolución del espacio y el tiempo. Como decíamos, es el amor a la acción presente plena, al wu wei, el no hacer para o por, lo que disuelve tal distancia. De todas las acciones presentes unitarias que es posible acometer, la más poderosa es la unión sexual con nuestro complemento dual en este mundo. La unión entre los sexos es el reflejo terrenal de la unión con el absoluto, siendo el deseo sexual fractal perfecto de la excitación de nuestro espíritu al aproximarse a la totalidad. Por eso, en sus innumerables formas de expresión, el sexual es el deseo más fuerte que experimentamos en la Tierra. Su propósito último no es otro que la construcción del matrimonio sagrado, el hieros kamos, que consiste en la disolución de la dualidad masculino-femenino, la manifestación más pura de la dualidad demiúrgica en nosotros mismos. El matrimonio sagrado busca la restitución del andrógino original creador, el ser completo en sí mismo, simbolizado por la danza de Shiva y Shakti dirigida a la unidad del ser. Tal es la restitución de la armonía, pues armonía significa precisamente el buen masculino-femenino. Por lo que buscar la armonía significa explorar la buena unión masculina-femenina en que consiste el verdadero amor. El amor es el cielo de la madre, pues la unión amorosa lleva potencialmente a la diosa plena, la diosa antes de ser partida en sexos. Pero esa potencialidad no se da de manera natural en la realidad separada del Pa. Lo que se da naturalmente es la unión sexual reproductiva, el orgasmo exterior, y no la evolutiva, el orgasmo interior. El orgasmo exterior es el modo físico principal en el que se esclaviza a nuestro espíritu. Por medio del mismo, derramamos fluidos cargados de energía y conciencia para alimentar el mundo material del Padre y la diosa partida. Ya cree un nuevo ser material o simplemente se derrame sobre la materia, el orgasmo externo alimenta siempre a la cárcel tridimensional del Pa, pues fluye de adentro afuera. El camino que Satanás propone para frenar a quien alcanza el grado de conciencia necesario para percibir que el orgasmo externo nos debilita es, como siempre, la represión y el sufrimiento. La represión de la excitación sexual busca bloquear toda sensación de vida, plenitud y unidad en nosotros, y es la esencia misma de la falsa moral del Pa. Rechazar la unión sexual equivale a rechazar la unión espiritual, pues el sexo no es más que el reflejo terrenal de esta. Así, las órdenes monásticas a lo largo y ancho del mundo se esmeran en el aislamiento del iniciado de toda excitación o deseo, no solo sexuales, sino también de todo tipo. Es por ello que estas órdenes practican habitualmente el confinamiento en monasterios y conventos. Guiados por el Pa, los religiosos a lo largo y ancho del planeta se embarcan en negar todo cuanto proviene de su espíritu, siendo el deseo sexual el epicentro del combate en toda religión del Padre. Actuando así, se vuelven débiles, frustrados e infelices. Solo un fanático puede cercenar de tal brutal manera el deseo espiritual más potente y primario de unión con Dios, que es lo que esconden tras de sí todos los deseos parciales manifestados. Lo que María hace al mantenerse virgen en el cuento cristiano es elegir la separación, elegir la ilusión, el sueño, la cerrazón, la soledad, rechazando el camino a la plenitud espiritual creativa que supone el matrimonio sagrado. La Virgen María rechaza al varón, al buen hijo del segundo, y se casa solo con el Padre, que desciende sobre ella cuando Él quiere. Ese es el camino del Pa, el camino del autovaciamiento que nos deja en el estado propicio para que el demiurgo nos posea y nos utilice para sus fines. Es el camino de la anulación completa de la individualidad, en el que esperamos que la energía nos venga de arriba, el Espíritu Santo, mientras reprimimos nuestra propia energía para que no se desarrolle, mientras reprimimos a la serpiente en la base de la columna para que no crezca y desarrolle alas. Así pues, la realidad del Pa incita a la rendición a los impulsos físicos, y el camino que el mismo Pa propone contra esto es su represión.
Ambos son caminos demiúrgicos, pues ambos tienen como consecuencia el debilitamiento de nuestro espíritu. Son una falsa dualidad. Ambos pueden además definirse como relajación pura, dejarnos llevar al orgasmo, y tensión pura, reprimir el deseo. De esta forma, el Pa destensiona lo que hay que reprimir, el orgasmo, y tensiona lo que habría que dejar libre, la excitación. O lo que es lo mismo, nos llama a abrir liberalmente el grifo por el que se nos va la vida y al mismo tiempo a atenuar el motor que la produce. El objetivo es mantener el flujo de energía del ser humano hacia el gran parásito suave y constante, sin picos que le puedan llevar a la víctima a hacerse consciente de su situación. El objetivo es que la víctima esté medio muerta toda su vida para que nunca pueda comprender o defenderse. La propaganda del PAP se esmera en mostrar relaciones sexuales aburridas en parejas superficiales con conflictos internos, pues eso es lo que se quiere para nosotros: evitar que mordamos la manzana y nos unifiquemos con nuestra pareja, obligarnos a tolerar a una pareja inadecuada toda la vida para que nunca encontremos el amor. Paralelamente, morder la manzana se identifica con la perversión y depravación más absolutas, con un dejarse llevar completamente al vicio superficial hasta la extenuación. El ser humano oscila entre ambos extremos, pero generalmente los aborda los dos al mismo tiempo, es decir, genera una excitación mediocre producto de la moral y luego la derrama sin más sobre la tierra. Esa es la tragedia del ser humano, que apenas existe. La tercera vía, la de quienes buscan la unidad con el absoluto, consiste en utilizar inteligentemente el relajamiento y la tensión, aplicando cada uno en el lugar adecuado. Quien ve, identifica la excitación como lo que es vida, despertar espiritual, y por tanto elige dejarse ir en ella, relajación, tratando de lograr una excitación lo más intensa posible. Por otro lado, quien ve, identifica el orgasmo externo como lo que es pérdida de vida, sueño, y por tanto elige reprimirlo, tensión, y redirigir su inmensa energía hacia el interior para poder aprovecharla, creando así, eventualmente, el orgasmo interno u orgasmo consciente. Ese es el principio masculino liberador que protege a la diosa de ser ordeñada periódicamente. La relajación, femenino, ha de ser el estado natural y habitual, y la tensión, masculino, solo ha de aplicarse brevemente y en el momento preciso, y con el único fin de propulsar a la diosa hacia su esencia. Esta es la base de la armonía en nuestro mundo, aplicable a todos los terrenos y aspectos de la experiencia humana. Por ejemplo, en cualquier arte marcial, se enseña que el estado natural ha de ser fluido y que la tensión ha de producirse únicamente en el instante mismo de golpear o de detener un golpe. La aplicación correcta de la relajación y la tensión es el arte de la vida. Tal forma de unión sexual consciente propia del matrimonio sagrado se conoce desde antaño como el Tantra, que es contracción de Tan-Ter-Ra, el creador del pueblo terrenal. El creador terrenal no es otra cosa que la pareja de hombre y mujer armonizados y embarcados en la generación de una intensa energía que continuamente revierten en su propio crecimiento. Tal como en el símbolo del caduceo, las dos serpientes que son hombre y mujer se enrollan y ascienden hasta convertirse en un único ser alado, la serpiente emplumada. En el Tantra se genera a Dios desde dentro, en lugar de reprimir y esperar que baje a nosotros desde otra parte. Para crear es necesario acumular energía. Tal energía no es algo invisible, vano y etéreo como al Pa le gusta que creamos. Es la misma que todos conocemos a través del orgasmo. La energía sexual es la energía primordial del ser humano, capaz de transmutarse en todas las demás. El orgasmo es la placentera sensación de nuestra energía espiritual fluyendo en nuestro interior, eso sí, mientras se vierte inútilmente al exterior. El crecimiento espiritual se produce mediante fuertes estallidos de energía que, debido a que se vierten dentro de nosotros mismos, son aún más potentes, útiles y satisfactorios que los convencionales. Tal energía se transmuta y refina en nuestro interior,
regamos nuestro espíritu. Esta es la obra creadora terrenal. Ahora bien, el Tantra se ha degradado y distorsionado, como todas las demás cosas, por la doctrina separadora del Pa, manifestada hoy por medio de la propaganda esclavista de la New Age, que somete el Tantra a normas que lo despojan de toda posibilidad de generar una excitación sexual genuina. Hay escuelas de Tantra, posturas fijas y todo tipo de reglas y procedimientos que uno debe practicar ajustándose a un modelo externo. La persona que se embarca en ajustarse a una moral externa piensa que no se basta a sí misma para expresar su sexualidad y busca la solución afuera, cortándose en ser y deber ser por medio del rechazo a una parte de sí mismo. Así es como se asocia con el Pa Satanás, aceptando el pecado original. Al ser reprimido y sentido como sucio y despreciable, su deseo sexual se envilece, oscurece y esconde. Surgen la vergüenza y la frustración, surge la autorrepresión, el entorpecimiento, la falta de fluidez, la mentira, la envidia, el odio. Tales formas mentales nos llegan a través de la herida producida por el rechazo a una parte de nosotros mismos y nos parasitan usualmente durante toda la vida. Atenea ha demonizado a Medusa, la ha despojado de toda dignidad, pero Medusa siempre seguirá llamando a la puerta mientras nuestro espíritu exista, pues la voz de Dios puede ser acallada, pero no suprimida. El Pa no puede destruir a la serpiente del jardín del Edén, porque la serpiente está por encima de él. La tentación a conocer es eterna en nuestro mundo. La unión sexual sagrada es total y absolutamente libre. Cualquier represión moral de la misma procede del Pa engañándonos para que no sigamos a la serpiente, y produce una unión sexual sucia y culpable o forzada e insípida. Pero en realidad Dios Él y Dios Ella son perfectamente competentes para unirse en amor supremo como deseen. La obra creadora terrenal, el auténtico Tantra, solo puede darse si dicha unión fluye directamente del deseo puro, sin ser guiada en ninguna forma por la mente, reprimida por la culpa o forzada a adaptarse a formas externas. Mente, corazón y cuerpo son libres, y de su libertad parte la construcción del andrógino divino que nos proyecta más allá de esta realidad carcelaria. La libertad es así el comienzo y el final del camino, pues no hay camino. En el Tantra auténtico, que es una acción presente plena en sí misma, no se espera ni se persigue absolutamente nada, no se coarta ni ajusta, no hay esfuerzo ni presión, solamente se vive plenamente la unión entre los opuestos duales. Tal es la auténtica religión. Por eso el Tantra y el matrimonio sagrado únicamente son posibles cuando los principios masculino y femenino, Ar y Em, han sido descubiertos en nuestro interior y aceptados plenamente. El descubrimiento de quiénes somos y su expresión directa en el mundo tiene como consecuencia efectiva el descubrimiento de la pareja que corresponde a nuestra esencia. Tal cosa no puede suceder jamás si ajustamos nuestra sexualidad a un molde externo, pues en ese caso lo único que resonará con nosotros será alguien de similares características, alguien igualmente partido por la moral, que encaje con nuestra específica partición. Se requiere de la unión de los opuestos duales puros y plenos en sí mismos para crear el haremón. Se requiere un Verón, un buen hijo del segundo, o un macho, hijo de la diosa, y una hembra, una creada por el segundo. Conceptos altamente despreciados por la moral satánica que mantiene el infierno en que vivimos. El Pa ya castró al macho y sometió a la hembra hace miles de años. Ahora los elimina de plano. Creando la separación y la guerra de sexos, Satanás destruye toda posibilidad de unión con el absoluto. Tan solo un macho y una hembra plenos pueden embarcarse en la disolución definitiva de la dualidad ilusoria creada por el Pa. Dadle a like si os ha gustado y suscribíos. Recordaros que en mi cuenta de Patreon podéis encontrar contenidos extra, así como un directo mensual.